Bien, vamos a iniciar con el tutorial de Angular. Nosotros somos el grupo 6 de prácticas intermedias y mi nombre es Sharolyn Lacunza. Entonces, Angular es un framework para crear aplicaciones web y inicialmente era AngularJS y actualmente es Angular. Entonces, AngularJS inicia desde la versión 1 hasta la versión 1.6 y luego de eso viene la versión 2. Entonces desde ahí se le empezó a llamar Angular 2, Angular 3 y actualmente la versión es Angular 5. Entonces, AngularJS es un framework de JavaScript de código abierto mantenido por Google que utiliza para crear y mantener aplicaciones web de una sola página. Su objetivo es aumentar las aplicaciones basadas en navegador con capacidad de modelo vista controlador, en un esfuerzo para hacer que el desarrollo de estas aplicaciones sea más fácil. Entonces, luego de esto, vamos a explicar las directivas nativas de AngularJS y el para qué nos sirven. Entonces, iniciamos con la primera directiva, que es la directiva ng-app, y esta directiva se encarga de autoarrancar una aplicación en Angular. Indica el elemento raíz y se debe colocar como atributo en una etiqueta que quieres que sea la raíz de la aplicación. Entonces, generalmente esta directiva se declara en el HTML, en la primera etiqueta del HTML, y se le coloca ng-app. Luego de esta directiva tenemos la directiva ng-controller, y esta directiva lo que hace es que permite indicarle a la vista dónde trabajará nuestro controlador y enlazar un scope. Todo modelo que esté dentro del ámbito de la directiva podrá ser accedido desde el controlador asignado y se declara generalmente dentro de la etiqueta body en el HTML de la siguiente forma: ng-controller igual, comillas, y el nombre de controlador. Tenemos la directiva ng-model. Esta directiva lo que hace es que representa el modelo o dato. Permite obtener la información ingresada por el usuario en algún elemento del formulario. Es decir, que si tenemos algún text box o algún text area, podemos teclear y escribir alguna frase o algún dato que sea necesario para el funcionamiento de la aplicación que hemos creado, y esto permite ir a traer ese texto ingresado para poderlo procesar y ya hacer todas las operaciones que la aplicación tenga que hacer. Y generalmente se declara dentro del body, que es donde van todas las etiquetas de input que podemos tener. En este ejemplo tenemos un input type text y un ng-model y le colocamos el nombre entre comillas. También tenemos el ng-click. Esta directiva lo que hace es que trabaja directamente relacionando el evento click, que se le puede asociar alguna funcionalidad en cuanto el usuario haga clic sobre algún elemento. Entonces, el ejemplo que se muestra acá está mostrado en la etiqueta button y se coloca como ng-click igual, comillas, y el método que se quiere ejecutar al dar clic. También tenemos el ng-init y dice que esta directiva permite evaluar una expresión en el scope donde se está trabajando. Entonces acá lo único que se debe de hacer es en alguna etiqueta, y en este caso tenemos el ejemplo en un botón, declaramos un ng-click igual, comillas, count igual a count -1, que es el click, y luego tenemos el init, que es ng-init igual, comillas, count igual 0.
También tenemos la etiqueta ngRepeat, y esta directiva permite iterar una colección de datos, genera un template por cada elemento de la colección y lo pinta en la vista. Cada template o plantilla recibe su propio ámbito, y en este ejemplo tenemos dentro del HTML, dentro de la etiqueta UL, que es para ir colocando diferentes ítems, tenemos el ngRepeat y alumno in alumnos. Entonces esto lo que hace es llamar al elemento que se quiere iterar, y luego entre las llaves se coloca alumno.nombre y alumno.edad, que son los dos parámetros que se pueden obtener, y así sucesivamente. Automáticamente va iterándose la lista. Bien, entonces la nueva versión de Angular dice que es un framework para aplicaciones de desarrollo web en TypeScript, de código abierto mantenido por Google, que se utiliza para crear y mantener aplicaciones web en una sola página. Su objetivo es aumentar las aplicaciones basadas en navegador con capacidad de modelo vista controlador, en un esfuerzo para hacer que el desarrollo y las pruebas sean más fáciles. Bien, esta definición no tiene tanta diferencia entre el AngularJS y la nueva versión del Angular. Sin embargo, la versión antigua de Angular está basada en JavaScript y esta está basada en TypeScript. Entonces, la diferencia de estos lenguajes es que TypeScript es como una nueva versión de JavaScript. Sin embargo, es diferente la sintaxis, aunque sea parecida. Y lo declararon un nuevo lenguaje. Los dos siguen siendo de código abierto. Y entonces acá tenemos la definición o una idea de TypeScript. Y dice que es un lenguaje de programación de código abierto desarrollado por Microsoft, el cual cuenta con herramientas de programación orientada a objetos muy favorables si se tienen proyectos grandes. El arquitecto principal del desarrollo de este lenguaje de programación de C# es el principal participante en el desarrollo de este lenguaje. Bien, entonces ahora vamos a mostrar la explicación de cómo se instala Angular, para luego ya pasar a ejemplos prácticos. Bien, entonces para instalar Angular necesitamos 3 herramientas. La primera es Node.js, la segunda es Visual Studio Code, que es el IDE que vamos a usar. Ese IDE ya trae incluido TypeScript, ya no hay necesidad de configurarlo, y el Angular CLI, que es propio de Angular. Entonces, para instalar Node.js, ingresamos a la página oficial de Node.js en este link, y vamos a la pestaña de descargas. Nosotros instalamos la versión actual, que es la 9.11.1, y hacer la respectiva instalación, ¿verdad? El next y luego aceptar. Entonces, luego de eso podemos probar que ya tenemos instalado la versión de Node.js con este comando node-version, y luego procederemos a instalar el Visual Studio Code. También cabe resaltar de que esta instalación de Angular es para Windows. Entonces, el Visual Studio Code, ingresamos al sitio oficial y descargamos el instalador, que nosotros tenemos la versión de 64 bits 1.22.2, y también acá se realiza la respectiva instalación de aceptar, next. Por último, necesitamos escribir en nuestra consola o en nuestra terminal de Windows. Para instalar el Angular CLI necesitamos escribir npm install-g @AngularCLI. Entonces esto lo que hace es descargar el Angular CLI, que nos va a servir para generar proyectos y para poder compilar los proyectos y ejecutarlos. Entonces ahora con el Engine New
y luego nombre del proyecto, crearemos un nuevo proyecto de Angular para luego proceder con el ejemplo práctico, que será una aplicación de tareas. Entonces ahora acá, bueno, yo ya creé un proyecto, pero vamos a crear otro. Entonces sería Engine.new, ya le coloqué video tutorial, pero en este caso le vamos a colocar tutorial. Solo vamos a ingresar a CD, desktop, ahí está. Entonces ahora Engine.new y le vamos a colocar tutorial. En esto le damos enter, y esto es un poco tardado porque tiene que crear todos los paquetes y ya nosotros no tenemos que configurar nada del proyecto como se hacía en antiguas versiones. Entonces acá es un poco lento el proceso. Voy a dejar un ratito para ver cómo va avanzando, y si veo que es mucho voy a cortar el video y colocarlo cuando ya esté creado el proyecto. Entonces mientras esperemos. Como vemos, se está tardando un poco. Esto es normal, no se vayan a preocupar. Como vemos, ya inició el proceso. Podemos ver que creó carpetas source, carpetas app, los paquetes, tenemos que esperar a que la barrita blanca llegue hasta el corchete, y entonces ya nos dirá que el proyecto ha sido creado exitosamente.
Bien, podemos ver que ya va a la mitad. Como les decía, esto es un poco tardado ya que construye toda la aplicación para que nosotros no podamos, no tengamos que configurarle nada, solo está para aplicar las funcionalidades que nosotros necesitemos. Entonces, por eso el proceso de creación del proyecto es un poco lento. Voy a cortar la grabación y así la volveré a colocar cuando ya esté creado el proyecto o ya vaya a hacerlo. Como pueden ver, ya terminó de la creación del proyecto. Entonces, en Project dice Project Tutorial Successfully Created. Entonces, podemos ir a escritorio y ahí podremos ver que está la carpeta tutorial. Entonces la carpeta tutorial está acá y si la abrimos, como pueden ver, están todos los archivos que se necesitan, .json, .js. En source tenemos index, el main, acá está app, que es donde se va a encontrar todo el contenido de la aplicación. Bien, entonces vamos a abrir Visual Studio Code para poder visualizar el proyecto. Acá, como pueden ver, solo lo arrastramos sobre Visual y automáticamente se abre. Bien, entonces acá tenemos los paquetes, que son paquetes JSON, el Angular JSON,
En Source tenemos App, Assets, Environment. Y entonces en App es donde se encuentra prácticamente lo que hace que la aplicación sea visible, el HTML. Entonces ahora vamos a generar los componentes que necesitamos para hacer la aplicación. También les voy a mostrar el final de la aplicación que haremos. Yo hice una para lograr explicárselas, entonces la voy a mostrar ahorita y esa es la que vamos a realizar. Bien, entonces esta es la aplicación que crearemos. Tiene el logo de Angular, el título. Luego dice agregar una tarea nueva, título de tarea y descripción de tarea y el botón agregar. Entonces en título de tarea podremos colocarle tutorial Angular. Y en descripción de tarea colocaremos este es un nuevo tutorial. Bien, entonces acá cuando se hace clic en el botón agregar tarea, se agrega la tarea en la parte de abajo. Entonces acá solo se muestra el título y si le damos clic en el botón mostrar, nos muestra la descripción que le colocamos. Si le damos clic en el botón eliminar, nos elimina la tarea. Entonces acá nos dice, ¿está seguro de eliminar? Le colocamos sí. Y como pueden ver, se elimina la tarea. Entonces la aplicación va a consistir en agregar tareas nuevas, mostrarlas y eliminarlas. Se está usando local storage. Entonces vamos a empezar. Bien, entonces acá tenemos abierto el proyecto que creamos llamado tutorial y acá tenemos la terminal de Visual Studio Code. Entonces acá colocaremos ng generate component y el nombre del componente, pero esto lo podemos abreviar. Entonces la manera corta sería ng gc, g de generate, c de component, y vamos a decirle que cree una carpeta llamada componentes. Y dentro de esa carpeta tenemos un componente llamado navbar. Entonces damos clic en enter. Entonces ya creado esto, podemos ver que dentro de app tenemos una carpeta llamada componentes y dentro de esa carpeta tenemos el componente llamado navbar, que también creó su CSS, su HTML, su componente, el .ts y el spec.ts. También necesitamos otros componentes porque tenemos que hacer toda la funcionalidad. Bien, entonces como ya dije, necesitamos otro componente para manejar las tareas y en este caso sería para manejar el agregar tarea. Entonces creamos el nuevo componente con ng espacio c y siempre en la carpeta componentes diagonal, y aquí le vamos a llamar task-add y damos enter y como podemos ver se crea otra carpeta llamada task-add con sus archivos correspondientes. Necesitamos otro componente
El otro componente se llamará Task List y es el que nos servirá para listar o mostrar las tareas. El anterior nos servirá para hacer el formulario en donde tendremos los campos en los que podemos escribir el título y la descripción de la tarea. Además tendrá la funcionalidad de agregarlas y este solo tendrá la funcionalidad de mostrarlas. Entonces siempre en la carpeta componentes, diagonal, task-list. Estábamos diciendo que creo un nuevo componente en la carpeta componentes llamado task list. Y como pueden observar, se crea la nueva carpeta o el nuevo componente con sus respectivos archivos. Entonces, por último, necesitamos el componente task, que va a ser en sí la tarea. Entonces, este componente va a estar dentro de los demás componentes referenciado como una tarea. Entonces tenemos el de listarlo, el de agregarlo, el de navegación, pero necesitamos en sí el que contenga la tarea. Entonces vamos a crearlo en GG espacio C componentes diagonal task, y entonces vemos que se agrega la nueva carpeta. Entonces luego de esto proseguiremos con mostrar acá el app module. Bien, vamos a bajar esto. Acá se muestran estos imports, son todas las librerías, se podrían decir, que se exportan para que Angular las pueda manejar desde su proyecto. Acá se declaran y acá está los imports y acá tenemos el bootstrap. Bien, entonces como les decía, ya tenemos los componentes, pero necesitamos tener centralizadas las acciones con las que vamos a realizar toda la funcionalidad de la aplicación. En este caso lo haremos con un servicio, el cual va a contener todos los métodos que únicamente se van a llamar para que sean funcionales. Esto es una buena práctica, tener, digamos, todas las acciones centralizadas en un solo archivo, y en este caso lo va a pasar en un servicio. Entonces vamos a crearlo un servicio como un ng gs, en este caso sería generate services, y se va a llamar se va a llamar data y va a estar dentro de una carpeta llamada services. Entonces services diagonal data. Entonces ahora, como pueden ver, se va a crear afuera de la carpeta app, bueno, no dentro de la carpeta app, afuera de la carpeta components, la carpeta services, y creando el servicio. Como pueden ver, está vacío, y acá únicamente lo que se genera. Bien, entonces ya agregado el servicio, vamos nuevamente al app module, y como podemos ver, acá se importan todos los componentes que se crearon, pero el services no se importó. Entonces vamos a tener que escribirlo nosotros, entonces con un import y luego from, y entre comillas se escribe punto diagonal services diagonal data punto services punto service, así.
y acá se le coloca ahí Data Services, que es la clase que va a contener o que contiene todos los métodos que se pueden usar dentro del servicio. Bien, ya importado, necesitamos poder utilizarlo. Entonces acá en Providers se escribirá Data Services. Entonces esto lo que hace es que ya es utilizable dentro del proyecto, no basta con solo importarlo. Y entonces, como les decía, para lograr extraer o capturar los datos que se ingresen en el formulario necesitamos importar una clase llamada Forms Model. Entonces la vamos a importar. Entonces la importamos con import llaves y from. Este se importará desde el core de Angular con Angular @Angular forms y acá adentro se coloca forms module. Entonces, una vez importado, vamos a import y acá colocamos una coma y escribimos forms module. Esto es para que el proyecto lo reconozca. Entonces guardamos los cambios y procederemos con la explicación ya propia de la creación de la funcionalidad de la aplicación. Entonces, para iniciar con la funcionalidad, vamos a crear una carpeta llamada models. Acá, nueva carpeta, models, y esta almacenará clases típicas de TypeScript. Entonces le damos nuevo archivo y colocamos la clase task.ts. Como pueden ver, nos creó la nueva clase. Entonces ahora proseguiremos. Bien, entonces para seguir explicando, voy a utilizar la otra aplicación en donde ya tengo creado los métodos. Es solo para ahorrarme un poco de tiempo y que este video tutorial no sea tan largo. Entonces vamos a cambiarnos para esta. Como pueden ver, acá está en otra aplicación. Entonces, lo que les decía, en la carpeta models, en la clase task que se creó, únicamente se va a crear una interfase que se va a poder utilizar en todos los formularios que se creen y va a manejar un título, una descripción y un height que va a ser de tipo booleano, y el título y descripción va a ser de tipo string. Se le coloca export para que este se pueda utilizar en otras partes del proyecto. Entonces, ya con esto tenemos creada la interfase que vamos a utilizar para poder manejar los inputs. El hide se va a usar para ocultar o mostrar la tarea en la parte de descripción, como vimos al inicio. Bien, entonces en el Data Services, en el servicio que creamos en el archivo Data Services, vamos a utilizar la interfaz que creamos en la carpeta Models en el archivo Task. Entonces, para eso debemos importarlo con import. Acá se le coloca el tipo, y que sería el tipo o el nombre de la clase, que sería task, y luego from
Esto hace para que baje un nivel en el directorio y se dice que entre nuevamente a la carpeta models y al archivo task. Entonces, el Data Services generalmente es usado para manejar Firebase u otro tipo de servicio que se le quiera agregar a Angular, pero en este caso nosotros vamos a manejarlo con el Local Storage. Entonces, por eso es que vamos a crear un arreglo de tareas que se llama tareas y va a ser de tipo tarea para poder almacenar todas las tareas que ingresemos y que guardemos para luego poder manipularlas. Entonces, en el constructor lo que se hace luego de crear el vector o el arreglo de tareas es inicializarlo como vacío, como en cualquier lenguaje se haría. Entonces, luego de eso se crea un método en el que va a obtener y retornar el arreglo de tareas. Entonces, este básicamente va a ser una función, no un método, y dice que si el local storage obtiene el vector task y está nulo, se va a devolver el vector task como nulo. Si no es así, se obtienen las tareas del storage que se almacenaron en el vector, pero esto lo almacena como un JSON y luego se convierte en string. Entonces, por eso dice this task, el vector es igual a json.parse en el local storage y obtiene los ítems que tiene el vector actual, y eso nos iguala al vector ya declarado. Entonces, el vector que está en el local storage llena el vector que se declaró y luego se retorna. Entonces, haciendo esto ya no perdemos información de las tareas que hubieron antes, y al agregar una nueva tarea se agrega sin afectar las anteriores. Entonces, acá tenemos otro que es: toma la tarea que está en el formulario y la guarda. Y este método, este sí es método porque no va a retornar ningún parámetro, recibe un vector de tipo tarea y dice que si este vector le va a insertar al inicio la nueva tarea ingresada en el formulario, y dice que si el local storage de tareas es igual a nulo, el vector se va a igualar a nulo y se le va a agregar al inicio, y entonces luego se le agrega al local storage con el local storage.setItem, y dentro de los parámetros que este requiere iría el vector, el nombre del vector al que se va a agregar y la información que se va a agregar. En este caso siempre va a ir en formato JSON porque no puede guardar en sí un string completo. Entonces por cada ítem del vector lleva 2 parámetros, entonces por eso es convertido a string y luego se parsea para poder obtenerlo de vuelta. Entonces, en el else dice que si la tarea o el vector de tareas no está vacío, entonces obtiene los ítems que ya tiene almacenados y agrega la tarea nuevamente al inicio, y luego el vector es guardado en el local storage nuevamente. Luego de eso ya tenemos el obtener tarea y el agregar tarea. Necesitamos el eliminar tarea, porque recuerdan que la funcionalidad es agregar, mostrar y eliminar. Entonces creamos el método remove, que va a recibir 2 parámetros, bueno, un parámetro que es la tarea de tipo tarea
y se va a recorrer con un for. Entonces acá lo que se va a hacer es ir comparando si cada ítem que contiene el vector coincide con el que estamos queriendo eliminar. De ser así, se le va a decir que remueva el ítem que está en la posición del vector y se va a guardar nuevamente ese vector en el local storage, pero esta vez se guarda sin tener el elemento que se eliminó. Digamos que se actualiza el local storage, entonces eso hace que ya no se muestre y por lo tanto es que ya no esté. Entonces, ya explicado esto, vamos a ir al app component, digamos el original de la página, en donde se van a hacer referencia a los otros templates que vamos a usar. Está en app component HTML. Yo en esta, bueno, les voy a mostrar la original, la que creé. Como pueden ver, esta de acá contiene todo esto. Contiene tres ítems y contiene el logo de Angular. Entonces acá lo que yo dejé fue solo el container y acá tengo el logo nada más y el título, ¿verdad? Y acá lo que hago es referenciar el app navbar que creamos en el componente. Se puede referenciar así como una etiqueta para llamarlo y mostrarlo en la página original de Angular. Como les decía, esta es una aplicación en la que se basa en una sola página, entonces lo que van a ir cambiando sería el contenido sin movernos de la página original. Por eso se puede referenciar acá con la etiqueta app navbar el otro template, y acá tenemos referenciado el app list, task list, que es donde vamos a mostrar el otro contenedor, en donde vamos a mostrar la lista de tareas que existen. Entonces, una vez explicado esto, procederemos a explicar los demás componentes. Bien, entonces, para seguir explicando los siguientes templates, vamos a componentes, navbar, y acá tenemos el componente HTML. Acá es donde les decía acá, bueno, únicamente referenciamos a este. Acá es donde les decía que el selector o la etiqueta que se puede llamar, que tenemos en el otro template, es app navbar. Entonces con esto ya podemos referenciarlo, y esta etiqueta también la cuentan las demás componentes. Entonces vamos a cerrar acá. También esto. Y vamos a abrir el HTML de el navbar. Entonces acá lo que va a hacer es task app. Entonces este únicamente va a contener esta de texto. Luego el componente task va a contener lo que es el título de la tarea, por eso se llama como task.title, y luego se va a hacer referencia a nada, y el clic que se le va a colocar, o el evento clic que se le coloca, sería task.hide.
Entonces aquí lo que va a hacer es que, si se acuerdan de cuando hicimos la interfaz, que había un componente que se llamaba height y que era boolean, y les dije que era para mostrar o ocultar la descripción. Bueno, entonces acá es donde le ponemos esa funcionalidad al botón. Entonces dice que si es true lo va a volver false, y si es false lo va a volver true. Entonces acá lo que hace es task.hide show hide, entonces lo va a mostrar o lo va a ocultar. Y acá este otro contiene el remove task, que son los métodos. El remove es el método que creamos en el modelo task, que sería es en el otro, en services, que sería acá, remove task. Lo mandamos a llamar en este HTML y le ponemos remove task y le mandamos task. Entonces acá es donde va a ser la vista de los botones de mostrar o eliminar. Eso lo va a tener task. Bueno, entonces en task add, la vista que va a tener va a tener un título donde es una etiqueta que dice nombre de tarea, y luego va a tener un input text de tipo texto y el nombre va a ser título. Acá es importante ponerle nombre para luego poder ser llamados dentro de las clases donde se le coloca la funcionalidad o donde se le extrae la información a este campo. Luego tenemos el otro campo, pero es de la descripción de la tarea y se le llamó description. Entonces acá se le asigna un modelo que es título y modelo descripción. Y acá tenemos el botón y es un add task. Entonces luego en task list, la vista que vamos a tener va a ser únicamente el ng-for, que era la directiva que les decía al inicio de que era para iterar. Entonces solo vamos a iterar las tareas acá que contiene para irlas mostrando. Entonces, como pueden ver, las vistas de los HTMLs no están complicados. Entonces ahora les voy a mostrar las otras funcionalidades. Bueno, no, en sí ya sería la funcionalidad, pero la otra estructura que lleva estos HTMLs. Vamos a cerrar acá. Bien, entonces ahora para el código que le agrega funcionalidad a las vistas HTML, en el componente navbar, acá solo se le coloca el coinit de la aplicación para que pueda lanzarse o correr, y en el task se le va a agregar o se le va a importar el input para poder obtener la información que se ingrese en el formulario. Entonces se importa un import component on init input. Entonces luego de eso se importan los modelos, el modelo que se creó de donde están todos, donde está el método de la interfaz, que en todo el tiempo vamos a estar usando esa interfaz para poder manejar el nombre, la descripción y el mostrar o ocultar de la tarea, y va a ser de tipo tarea. También se importa el servicio que se creó, y acá tiene su selector, que es la etiqueta con la que se puede llamar en el HTML, que sería el app task. Entonces dentro del constructor, bueno, del constructor donde está el init o el inicializar de la aplicación, está el input task. En task
de tipo task. Entonces acá lo que va a hacer es este vector que traemos de tipo tarea, donde se van a guardar las tareas, se va a inicializar o a empezar a usar. Aquí lo que tenemos un remove task. Este remove task no es el mismo que tenemos en donde está el servicio. Este lo que hace es también recibe el parámetro de la tarea que se va a eliminar, pero acá es como un mensaje de confirmación en donde va a decir si está seguro o no el eliminar esa tarea. Entonces, si este response es verdadero, va a llamar al método que está en el data service que creamos como remove task y le va a enviar siempre de parámetro la tarea que ya tenía al inicio como parámetro. Entonces acá voy a cerrar esto. Luego tenemos el task add. Este lo que se le va a poner de funcionalidades, se le va a agregar el output. El output va a ser la salida para poder venir y extraer del vector que ya traemos la información. Entonces acá igual se vuelve a importar la interfaz que creamos. Y luego acá tenemos el selector, que es el app task add, que es con el que podemos hacer referencia en el HTML. Aquí se van a crear las dos variables que necesitamos para guardar el título y guardar la descripción, y las dos van a ser de tipo string. Entonces aquí se le va a agregar el output al task added y se le va a poner un evento que va a ser de tipo task. Entonces, luego de eso es que vamos a mandarle los parámetros que necesitan. Entonces el add task lo que va a hacer es que va a llamar al task add que creamos acá como un output y va a sacar o a obtener el título, la descripción y el valor del height, ya sea true o false, y en este caso siempre va a iniciar como true. Y luego de eso se limpian las variables. Entonces, ya teniendo esto en el add task, podemos ver que contiene el task list. Bueno, y este lo que contiene es, se le va a agregar este import, que es el que importa los servicios o los métodos con los que se está trabajando para el local storage que se crearon en el data services, y también se va a importar la interfaz. Acá tiene su selector con el que puede ser referenciado, que sería app task list, como ya lo podemos ver. Y acá lo que hace es que declara su vector de tareas de tipo tareas. Acá lo va a inicializar con el método getTask, por si contiene alguna información no se va a perder porque se está inicializando. Si es nulo se va a inicializar vacío, y si ya contiene se va a inicializar con los valores que ya están guardados en el local storage. Y luego de eso se le va a agregar el método addTask, que siempre va a llevar la tarea que se desea agregar, y se manda a llamar el método addTask donde lo creamos en el data services. Entonces, como pueden ver, en este solo tenemos referenciados los otros componentes, que sería como en donde van a estar contenidos los componentes. El task, que es el que contiene las funcionalidades, así como el task list y el task add. Entonces, luego de esto ya podemos mostrar la funcionalidad de la aplicación, y esto se hace desde esta terminal. Voy a correr esto acá.
Aquí como yo ya lo tenía corriendo, solo lo voy a quitar y vamos a escribir un npm start. Sin embargo, para que este npm start funcione hay que, bueno, si lo quieren ejecutar o lanzar desde acá, desde la terminal interna de Visual Code, tenemos que editar el package JSON. Entonces acá lo que se hace es decirle, les voy a mostrar el otro de la aplicación que les mostraba al inicio. El package JSON acá en Start, vamos a buscarlo, en Start, acá, dice que va a iniciar con el GNG Server. Entonces lo que hace es que desde la terminal propia de Windows podemos ejecutar el ng serve siempre y cuando estemos dentro de la carpeta del proyecto, y esto lo que va a hacer es lanzar la aplicación, ejecutarla para que se pueda ver en el navegador. Entonces si nosotros venimos y configuramos este start como un ng serve -oat-o, lo que va a hacer es de que lo va a lanzar desde el Visual Studio Code únicamente con el npm start. Entonces esto nos ahorra mucho tiempo, o bueno, a mí se me hace más fácil el ejecutar el proyecto desde acá. Entonces por esa razón configuré esa parte y la ejecuto con este comando. Entonces lo voy a ejecutar. Como pueden ver, acá dice ngserve --oat-o, que es con lo que se va a compilar. Entonces acá tarda un poquito, pero es porque se está reconstruyendo toda la aplicación. Al reconstruir toda la aplicación me refiero a de que si hubo algún cambio, la va a compilar nuevamente y la va a reconocer para poder mostrarla. Entonces por esa razón tarda un poco. Entonces ahí nos muestra cuánto va de proceso, y ahora ya nos mostró el navegador. Voy a dejarla en la pestaña solita. Entonces acá está cargando, como pueden ver lo carga en el localhost y en el puerto 4200 en este caso. Bueno, entonces acá voy a subir esto hasta acá arriba. Bien, entonces acá tenemos taller de Angular, el logo, el título de la tarea, descripción de tarea. Entonces el título de tarea, pongámosle vista final de tutorial, y en descripción de la tarea terminamos con el tutorial de Angular en su versión 5. Entonces al dar clic en agregar, ya tenemos vista final de tutorial. Podemos mostrar esto. Este botón es el que se maneja con el hide. Entonces si está visible, lo que va a hacer es ocultarlo, y si está oculto lo va a mostrar. Por eso está con true o con false. Y el eliminar, acá es el método que les decía, de que si devuelve el response un verdadero, que el verdadero sería un aceptar y un falso sería un cancelar, entonces acá no lo eliminó. Pero si el response recibe un true o un aceptar, lo va a eliminar, porque manda a llamar al método que elimina las tareas que está en el data services. Entonces este ha sido mi tutorial de Angular. Recuerden que usamos el local storage
que usamos un vector y que usamos un servicio para contener todos nuestros métodos, que es una buena práctica de programación el tener todos los métodos de las funcionalidades centralizadas. Y pues espero que no tengan dudas, y si no, pues pueden dejar en los comentarios. Les repito, mi nombre es Sharolyn Lacunza y este es el final del tutorial.